En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo curso, El hombre en el lenguaje bíblico. Esos cursos son breves, más o menos de 4 temas, 5 a lo mucho han sido, en alguna ocasión, por una circunstancia en específico, 3 solamente, pero de hecho generalmente son de 4 temas nuestros cursos, así que pues ahora tenemos aquí el curso del mes de junio, año 2024, El hombre en el lenguaje bíblico. Yo estoy en verdad emocionado por este nuevo curso, porque considero que pocas veces encontramos este contenido al alcance de nuestro estudio. Evidentemente, pues hay en la cuestión de la teología y en la cuestión bíblica hay una infinidad de temas, pero una infinidad, de verdad. Entonces, lo que yo les pueda ofrecer por mi formación, por mis gustos, por mis investigaciones, lo comparto, pero pues es una cosita muy pequeñita, eh, comparada con todo lo que podemos nosotros aprender de por sí. Pues bien, vamos a iniciar entonces este recorrido de El hombre en el lenguaje bíblico, y por allí, ahorita les voy a ir diciendo porque el día de hoy voy a realizar unas cuantas lecturas, miren nada más, a ver si se ve, de estos libros. Miren, ahorita les hago la referencia, no se preocupen, para que sepan de qué libros estamos hablando, ¿sale? Así pues, empecemos. El hombre en el lenguaje bíblico tiene como subtemas manos y pies, boca y mudez, ojos y ceguera, y el corazón también. El día de hoy, como vamos también a poner una introducción, pues solamente tocaremos un tema de todos estos que obviamente están señalados para tener otros momentos, por supuesto. Pero vamos a ver entonces la introducción a nuestro curso, tema uno, o bueno, tema introductorio y tema uno propiamente, que es únicamente las manos. Vamos a ver, permítame aquí poner mi cursor y ahí está. Lo primero, Dios habla. Dios habla. Hay una versión de las Biblias que seguramente muchos conocen, que es la Biblia Dios habla hoy. Incluso si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la misma Biblia y vemos la carta a los Hebreos en su capítulo número 1, apenas iniciando, dice que Dios de muchas maneras y muchas veces habló a nuestros padres, dice, a través de los profetas, y que en estos días, en aquellos en los cuales se escribió la carta a los Hebreos, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Es una cosa tremenda. Dios habla. Tenemos un Dios, mis queridos hermanos, que no se queda callado. Este Dios em, es muy curioso porque hay una cosa que no siempre vamos como que a la par de la idea, ¿eh? Y quiero decírselas. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Ya tuvimos un curso, si no me equivoco, sobre esto de la religiosidad. Pero, insisto, el hombre es un ser religioso por naturaleza, y dice la iglesia, y por vocación. Entonces el hombre siempre tiene esta sed de conocer de Dios. Tiene también esa apertura, por cierto. Se da cuenta intuitivamente, en primer lugar, que hay un ser supremo. Luego, se da cuenta argumentativamente, filosóficamente, vaya, hablando de que hay un ser supremo. Entonces, por eso es que surge mucha cuestión de experiencia de fe, pero llega un punto en la historia en la que Dios se revela plenamente. Y se revela en primer lugar, pues ya sabemos, con Abraham, con los patriarcas, con Moisés, con los reyes y todo esto, hasta llegar a la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Sin embargo, Dios, incluso antes de Abraham, ya se había revelado. ¿Y cómo lo hace? A través de la creación. Dice San Pablo a los romanos que Dios es invisible, pero que esta invisibilidad de Dios, dice, lo invisible de Dios, escuchen, se hace visible a través de la creación. Por eso es que nosotros cuando vemos la creación, la naturaleza, vaya, nosotros podemos llegar a contemplar a Dios. Ojo, evidentemente no nos referimos
a que Dios, por ejemplo, o perdón, a que seamos panteístas y que Dios sea todo, ¿no? No, 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 no nos referimos a eso, sino que, como siempre se ha dicho, el creador deja su impronta en la creación. ¿Y qué significa esto? Pues que sabemos, mira, dime si no, escuchas una cancioncita y dices, esa canción es de fulanito, porque como que tiene ahí su estilo, su ritmo, su letra, su métrica, lo que sea. Ves una pintura y dices, esa pintura es de fulanito, porque deja también allí su gusto por ciertos colores, por ciertas formas, por lo que tú quieras. La obra es, permítame decirlo así, una extensión o una concreción del interior del autor. Por eso la naturaleza, que para el no creyente así le llama simplemente la naturaleza, pero para el creyente le llama la creación, ¿verdad? Es una extensión o una exteriorización de Dios. Y por eso es que en la naturaleza podemos encontrarnos con Dios. Me acuerdo que, si no me equivoco, era el padre Jorge Loring, que ponía el siguiente ejemplo. Decía, ¿cómo es posible, dicen algunos, así lo decía él, que la gallina ponga huevos un día tras otro y después de haber puesto tantos, vaya y se siente en ellos y después de unos días salgan los pollitos? Y así es el padre Loring. Y dicen los que no creen, qué sabia es la gallina y por tanto qué sabia es la naturaleza. Una frase que también tenemos a veces muy pegada a nosotros, qué sabia es la naturaleza. Y decía el padre Jorge Loring, no, la naturaleza no es sabia, sabio el que hizo la naturaleza. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cierto orden en la naturaleza, cierta belleza, evidentemente, cierta perfección, y por tanto nos podemos referir al autor de esta creación y decimos, bueno, pues si esta naturaleza es bella, el autor es bello. Si esta naturaleza tiene un orden, el autor es ordenado. Entonces nos lleva al creador, la creación misma. El segundo libro, ese es el primero, la naturaleza, la creación. El segundo libro con el cual nos habla Dios, pues es la Sagrada Escritura, por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, creo que siempre hemos hablado más del segundo libro que del primero, que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura y decimos palabra de Dios. Sin embargo, y esto, bueno, aquí tengo que hacer una aclaración, por supuesto, ¿no? Cuando decimos que Dios nos habla a través de la creación, no nos referimos, ojo, a que, por ejemplo, cuando hay un terremoto, o de verdad, lo que voy a decir a continuación es sin ningún afán, ni de burla ni de ofensa, por supuesto, en absoluto. Es, de hecho, lo contrario. Algún terremoto, o por ejemplo, actualmente que la naturaleza está sufriendo aquí en nuestras tierras porque se están quemando, ¿verdad? Grandes extensiones de territorio, no es, no es porque Dios nos esté diciendo algo, ¿eh? Cuidado, ahí sí no. No es que Dios nos esté avisando de algo, ni mucho menos que Dios nos esté castigando por algo. No, 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 no. Recordemos que la naturaleza tiene una autonomía y en esa autonomía, pues no depende, todo lo que pasa en ella no depende de Dios, ¿sí? Tiene autonomía. Yo recuerdo mucho en ese sentido que, por ejemplo, con uno de los directores de la Facultad de Filosofía con quien he compartido con varios directores, eh, y uno de ellos, me acuerdo que siempre me decía, mm, está este punto, y dice, pero recuerda que tú tienes libertad de cátedra, me decía en primer lugar, y lo segundo es que si te tratamos es porque confiamos en tu buen juicio. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es lo que se puede entender por autonomía. Yo no estoy repitiendo lo que me dijeron que haga, sino que a mí me han contratado, pero al mismo tiempo me dan esa libertad para trabajar de acuerdo con la mejor forma en la que yo crea, la más conveniente, por supuesto, ¿no? Pues algo parecido con sus distancias y diferencias sucede con la naturaleza. Dios ha creado la naturaleza, Dios se deja ver a través de ella, pero no todo lo que pasa en ella tiene que ver con Dios. Así, insisto, con los ejemplos que hemos puesto, no es que Dios esté hablándonos directamente, diciéndonos, hey, 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 sino que a través de ella podemos llegar.
Pero les digo algo más que tenemos que entenderlo. Bueno, Dios habla a través de estos 2 libros, perfecto. La pregunta que les haría yo es, incluso viendo este paisaje que puse aquí, miren, aquí en corto, en breve, rápido, les comento, en mi YouTube, bueno, no en mi canal, sino cuando abro YouTube, la aplicación, los shorts que me aparecen mucho son de Suiza. No sé si en algún momento vi uno o dos de Suiza y de repente empezaron a salir muchos y muchos. Y yo me embelezo viendo los paisajes suizos, ¿sí? Y ya le dije a Oli, ¿sabes qué? Mi esposa, por supuesto, le digo, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a Suiza, no sé, en un tour virtual por lo menos, pero si podemos ir allá y demás, digo, porque es preciosísimo, ¿no? Y uno se puede, repito, embelezar con esos paisajes, ¿no? A mí me encanta la montaña, por supuesto. Si ustedes me ponen una foto de una playa bien bonita, no la voy a apreciar. Pero si me ponen la foto de una montaña, yo voy a estar contentísimo. A mí la playa no me gusta, a mí la arena y todo eso no es lo mío. En palabras de la chaviza del día de hoy, yo no soy team calor en absoluto. Yo soy team frío 100%, ¿verdad? 100%. Entonces, yo prefiero la montaña, prefiero los bosques, prefiero todo esto. Entonces vaya, la contemplo y digo, cuánta belleza, cuánta hermosura. Bueno, pues aún toda esa belleza incluida, aún así, queda debajo de la creación más grande de Dios. Si Dios me habla a través de la creación, que es uno de los 2 libros con los cuales me habla Dios, si Dios me habla a través de la creación, de la naturaleza, de los árboles, de las playas, de los montes, del anochecer, de las flores, de los ríos, de los lagos, si Dios me habla a través de todo eso, pues cuánto más me va a hablar Dios a través de la corona de su creación, que es el ser humano, ¿verdad? El cuerpo humano es una creación excelsa de Dios. Fíjense que cuando estaba yo en la secundaria, no, perdón, en la preparatoria, todavía me acuerdo, porque me marcó mucho, mi maestro de ciencias sociales, todavía me acuerdo mucho también, aparte se llamaba como yo, bueno, se llama, no sé yo que vive todavía, pero lo desconozco. Él decía, me acuerdo que yo estaba apenas iniciando en las cosas de la iglesia. Perdón. Aquí quiero preguntar, em, nada más en el chat, díganme si se oyó bien, porque yo me quedé pasmado en la grabación, pero nada más en el chat, díganme así rápido si se escuchó bien, para continuar, como si nada, ¿sí? A ver, vamos bien. Creo que sí está bien. Sí, perfecto, gracias. Entonces yo continúo, me quedé pasmado, no sé por qué, pero bueno, no importa, no importa. Mientras se escuche todo bien, perfecto. Entonces, este maestro, recuerdo que entré a la preparatoria, yo apenas estaba aprendiendo cosas de la iglesia. De hecho, cuando entré a la preparatoria no tenía idea de las cosas de la iglesia, recién iniciaba, y me acuerdo que dijo una frase que a mí me fascinó, y dijo, es que, ¿por qué afirman que Dios ha hecho a su imagen y semejanza al hombre? Y dice, no es cierto. El hombre fue el que hizo a su imagen y semejanza a Dios. Y dijo así, así tal cual, dijo, porque ¿quién les dijo que Dios tenía barbita? ¿Y cómo me acuerdo que dijo tenía barbita? Y él hizo este gesto. ¿Cómo que dijo que Dios tenía barbita y tenía la piel así, no sé, y el cabello largo? Y yo que apenas, repito, yo era católico por tradición, por supuesto, ¿no? Y escuché eso y dije, oye, pues sí es cierto. No sabía yo nada de la Trinidad, para empezar. No sabía nada de la encarnación, por supuesto, no sabía nada de nada. Y tampoco sabía nada de filosofía. Yo pensé que ese era pensamiento propio de mi maestro. Después supe que los filósofos ya lo habían dicho siglos antes, por supuesto, ¿verdad? Pues bien, aquí a mí lo que me maravilla es que es una mala comprensión de esa afirmación de que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Pero hay una propuesta antropológica que a mí me gusta mucho, por cierto, en la cual el hombre, ay Dios mío, es obviamente, repito, es una propuesta de los grandes santos, ¿no? Que dice uno, ¿cómo pueden pensar tanto en eso si seguramente fue el Espíritu el que les inspiró? Pues bien, algunos en la antigüedad decían, ¿por qué somos como somos? Y decían esto, el Hijo se iba a encarnar, sí, 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 por supuesto, pero antes de la encarnación, el Hijo eh, como que eligió la manera en la que se iba a encarnar
Es decir, el semblante que iba a tener, y dijo, como quiero tener este semblante, entonces, basándome en este semblante, vamos a crear al hombre y a la mujer. Es decir, que en ese sentido sí somos imagen y semejanza de Dios, no únicamente en lo que de manera general se dice, que es en el amor, en la comunión, en la libertad, sino que también incluso en la fisonomía. Eso es mucho aventurarse. Yo no puedo meter las manos al fuego por esa afirmación, pero cuando yo la escuché quedé fascinado, fascinado totalmente. Pues bien, el cuerpo humano es creación excesiva de Dios. Aquí tenemos que recordar que somos herederos de una, ¿cómo llamarle? Corriente, no sé, doctrinal o teológica, no me atrevería a llamarle tal cual, pero somos herederos de una fe que, que rechaza el cuerpo, ¿verdad? Voy a decirles, miren, después vamos a entenderlo, ¿eh? Porque en uno de los subsidios que les envié, el cuaderno bíblico, perdón, cuaderno bíblico, no es la biblioteca bíblica básica, sino cuaderno bíblico o cuadernillos bíblicos, que tiene el tema de nuestro curso, El hombre en el lenguaje bíblico. Allí se nos recuerda que, escuchen esto, escuchen esto. El día de hoy nosotros hablamos de cuerpo y alma como si fuera algo que siempre se hubiera sabido. Y no es así. El hombre, principalmente en el Antiguo Testamento, no está compuesto por cuerpo y alma, ¿eh? No, pero permítame, no es que antes no tuviéramos cuerpo y alma y ahora ya tenemos, sino que apenas estamos entendiéndonos, apenas. Y entonces, algo que nos ayudó mucho a entender la resurrección o la antropología, por ejemplo, fue la cuestión de la filosofía griega, ¿eh? La famosa influencia griega. Entonces, efectivamente, nosotros entendimos mucho mejor la resurrección cuando tuvimos contacto con la cuestión griega, ¿sí? Un poquito antes de Jesucristo, nos preparó para que cuando Cristo viniera y resucitara, entendiéramos mejor. Si no hubiéramos tenido esta influencia, y cuando digo nosotros, me refiero al pueblo, a la humanidad, no la Iglesia Católica, por supuesto, Iglesia Cristiana Católica, vaya, entonces nos habría sido más difícil comprender la resurrección. Pero hubo por ahí otra idea que también permeó en nuestra fe, que es la idea del cuerpo y el alma como constitutivos o como coprincipios del ser humano. Esa era una afirmación de tiro o de estilo platónico, ¿sí? En el Antiguo Testamento no se creía, insisto, en cuerpo y alma, entendámoslo, ¿eh? No estamos siendo herejes, estamos entendiendo simplemente lo que ellos pensaban. Cuando llega la influencia griega, se entiende que hay cuerpo y que hay alma, pero junto con esta afirmación llegó la peor manera de entenderlo, porque había un adagio, por así decir, una frase griega que decía soma sema. Soma, sema. Soma es cuerpo, de ahí las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Soma es cuerpo. Y sema es cárcel. Entonces se decía, soma es sema, el cuerpo es cárcel. Y se empezó como que a dar un valor muy grande al alma. Díganme si no, hasta el día de hoy decimos que lo importante es en lo interior, el alma, el espíritu y no sé qué tanto, pero el cuerpo es pecaminoso. Mira, a ver, el cuerpo no peca, ¿sí? El cuerpo no peca. Pecas tú, la persona, ¿sí? El cuerpo no peca. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos es que abusando de una expresión bíblica, porque eso es abusar, decimos, es que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ah, pero la usamos como para justificarnos, muchachos. Eso no era la idea de esa cita bíblica, por supuesto, ¿no? Tenemos que entender entonces que nuestra corporeidad, nuestra dimensión corporal es bellísima, pero bellísima, bellísima, tan bella que si Dios se podía manifestar en la creación no humana, pues con cuánta mayor razón Dios se puede manifestar en la creación humana, materialmente hablando, ¿sí? Es decir, el mismo cuerpo
humano a nosotros nos puede dar idea de Dios, nos puede conducir a Dios, puede ser un camino hacia Dios. Pero para eso, evidentemente, necesitamos hacer, pues, cierto caminar, por supuesto, ¿no? Y entonces, esto es lo que queremos el día de hoy, mis queridos hermanos, empezar ya este curso. Bueno, ya lo hemos iniciado con esa introducción, empezar este curso que nos vaya conduciendo poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que nos vayamos encontrando ya plenamente con un mensaje a través de nuestro cuerpo. Hace como 2 años, si no me equivoco, un año no creo, pero sí yo creo que tiene como dos más o menos, hicimos un curso que se llama El Evangelio de la Creación. Y en él, pues, hablábamos de algunas citas bíblicas que hablaba, por ejemplo, de ovejas, de puerquitos y demás, de peces, para ver que también a través de ellos se puede evangelizar. Pues imagínense, si eso se puede con los animalitos, pues cuánto más con el mismo ser humano. Entonces, tenemos que entender, aquí viene una aclaración y viene una advertencia, ¿sí? Es una advertencia. La antropología, mejor dicho, la antropovisión, ahorita explicamos esta frase, bíblica, no es exactamente igual a la antropología actual, ¿sí? Esto tenemos que entenderlo. La antropología, o mejor dicho, la antropovisión bíblica no es exactamente igual a la antropología actual. Vamos, tenemos que explicar todo esto. Primero, la antropología es una ciencia y esta ciencia de la antropología es recién. Entonces, en la antigüedad, pues no había como una ciencia de la antropología sistematizada y todo, ¿no? Por supuesto que había reflexión en torno al ser humano, pues eso siempre ha habido, por supuesto, ¿no? Pero no había, insisto, como que ya algo así bien sistematizado. Por eso es que mejor le he llamado antropovisión, una palabra que pues no, hasta donde yo recuerdo, no aparece en el diccionario, pero es bastante sencilla de comprender. Anthropos en griego significa hombre en el sentido de ser humano y logos para la palabra antropología, ya sabemos ciencia, tratado o estudio, ¿no? Entonces la antropología, al menos etimológicamente y muy rápido, es el estudio del ser humano. Ya después, si hay que algún antropólogo o si ustedes pueden tener un acercamiento con alguien que estudie más a fondo la antropología, sabrá que tiene que ver con su entorno, con su historia, con sus anhelos y tantas cosas más, para hacer una definición más amplia y mucho mejor. Aquí pensemos únicamente en lo básico que es un estudio sistematizado en torno al ser humano. Pero yo digo que es mejor la palabra antropovisión. ¿Y qué significa esto? Pues antropo sigue siendo ser humano, pero visión es justamente esa perspectiva, esa propuesta, ¿no? Entonces, mejor en la Biblia encontramos una antropovisión. Lo efectivo es que encontramos una cosmovisión, es decir, una visión, una reflexión en torno a todo. Y entre este todo está el hombre. Pero pues como quiero que nos vayamos únicamente al ser humano, pues por eso le llamo en lugar de cosmovisión, una antropovisión. ¿Cuál era el pensamiento sobre el hombre? El pensamiento bíblico. Y nos vamos a dar cuenta de que no lo veían igual que nosotros. Esa es una advertencia que debemos tomar en cuenta, porque nosotros somos muy inteligentes, mucho, muy inteligentes. Tanto que si vemos una cita bíblica con expresiones que nosotros conocemos, de inmediato la interpretamos. Lo malo es que no siempre interpretamos adecuadamente. Por eso es necesario echarnos un clavado, como decimos ordinariamente, para llegar a afirmaciones concretas. Dicho esto, ahora sí, y por los tiempos que nos apremian siempre, pasemos al primer tema, que va a ser también un poquito ágil, y es el tema de la mano. Pues obviamente que el ser humano tiene varios miembros, varios órganos, varias expresiones físicas con las cuales podemos nosotros hacer nuestra reflexión. Hemos elegido, si ustedes recuerdan, hemos elegido manos y pies, ojos
y aquí he querido poner ojos y ceguera, boca y mudez. Por ahí también junto a la boca va a ir el oído en su momento, porque vamos a hablar de los sordomudos, por ejemplo, en la Biblia, y el corazón, que son como que los principales puntos. Pero hoy vamos a empezar justamente con la mano. Y para ello he querido usar algunos textos que les presento a continuación. Uno muy querido para mí porque es muy sencillo, muy cercano, es Diccionario de Cultura Bíblica de Tomás Parra Sánchez, editorial San Pablo. No se preocupen tanto si se les fue el título o el nombre del autor, porque pues en el video lo pueden estar regresando para ver este asunto, ¿no? Otro, también muy querido para mí, es el Diccionario de Símbolos y Figuras de la Biblia de Luis Heriberto Rivas. Luis Heriberto Rivas ha fallecido recientemente, un biblista argentino con muy buena reputación, y nos dejó muchísimos textos, muchos libros. Luis Alberto Rivas, vaya, recomendadísimo si ustedes ven un libro sobre él, de él, recomendado. Tomás Parra Sánchez es mexicano, por cierto, ¿eh? Así que él también, también muy recomendado. En el curso anterior de Apocalipsis, les comenté de unos cuadernillos bíblicos de Tomás Parra Sánchez, justamente. Este otro texto, buenísimo, perdón, de Luis Alberto Rivas, la editorial es Palabra Ediciones. Este otro texto es un folletito, pero vaya, ya saben que luego esta situación es buenísima. La palabra y las palabras. Pequeño vocabulario hebreo para uso espiritual de Manuel Iglesias y la editorial BAC Popular. Ahí lo pueden dejar en el video tranquilamente. Y por último, lo voy a comentar, pero en realidad hay muchos con la misma situación, muchos. Concordancia temática de la Biblia, ¿sí? Hay concordancias, hay guías, hay Biblias temáticas, y estos lo que tienen de bueno es que tú buscas una palabra, no es la Biblia, por supuesto, pero buscas una palabra, y voy a poner un ejemplo así muy sencillo, antes de entrar con el de la mano, por supuesto, y vamos a ver, por ejemplo, uno que vamos a ver después, corazón. Corazón, y dice allí, por ejemplo, la vida mana de el corazón. Y nos dice ver Proverbios 4:23, Mateo 15:18, por ejemplo, ¿no? Corazón de Dios. Dios conoce el corazón. Salmo 44:21. Dios escudriña el corazón. Primer libro de las Crónicas 28:9. Y entonces estos libros son buenísimos porque tú buscas un tema o un concepto en este caso y te dice a dónde puedes ir. Nos ahorra un trabajo, vaya, y un tiempo increíble. Y entonces quisiera empezar justamente con una primera aproximación de esta concordancia bíblica para que nos demos cuenta de que en la Biblia, uno, se habla de la mano, y dos, se habla ampliamente de la mano, ¿sí? Por ejemplo, dice las manos o la mano. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia cuando buscamos la palabra mano? Escucha todo lo que podemos encontrar. La mano de Dios que sirve para bendición. Por ejemplo, el libro 2 de Crónicas, 30:12, Nehemías 2:18, Salmo 37:24. Pero también la mano de Dios, que se estira, por así decirlo, para castigo. Recordemos que es una teología del Antiguo Testamento, por supuesto, ¿eh? Y vemos Deuteronomio 2:15, Ruth 1:13, Job 2:10, entre otras. Ahí está ya la mano, la mano. Van a ver por qué, vamos a ver por qué la mano sirve para bendecir o sirve para castigar, en este caso la mano de Dios. Pero la mano de Dios también es gloriosa en poder. Por ejemplo, en Éxodo 15:6, Isaías 59:1, Lucas 1:66, entre otros. Pero hay un texto de la mano seca de Jeroboam donde es sanada, o una mano seca que es sanada por Cristo. Ya ahorita no digo tanta cita, no se preocupen, pero también cuando hablamos de manos, escucha todos los tópicos que podemos encontrar. Imposición de manos. ¿Para qué? Para bendecir, Génesis 48:14. Para obrar milagros, Marcos 6:5. Para separar para el desempeño las funciones o de funciones especiales, números 27:22.
para comunicar el don del Espíritu Santo, Hechos 9:17. Todo esto es imposición de manos. Pero también existe el lavamiento de manos en señal de inocencia, que les digo, si ahí está Mateo 27:24 con Poncio Pilato. Las manos levantadas al orar, Éxodo 17:11, Salmo 28:2, 1 Timoteo 2:8. Entonces, fíjense nada más cómo al hablar de las manos, no es cualquier cosa. En la Biblia aparece muchísimas veces, como estamos observando en este momento, este uso de las manos. Entonces es necesario que vayamos a un diccionario y nos demos, y bueno, vayamos a buscar, pues, qué es una mano bíblicamente hablando, ¿no? Entonces vamos a ver a Tomás Parra Sánchez qué es lo que dice, y esto es maravilloso, es un tesoro, un lujo, una belleza. Dice, en una antropología tan visual e inmediata como lo era la antropología bíblica antigua, la mano, escucha, funge como extensión, como expresión e incluso como representación de la persona, la pura mano. Cuando se dice la mano de Dios, a veces se quiere hablar de Dios mismo. Eso lo podemos ver, por poner un caso, en Salmo 24:4. Así pues, si se da a alguien la mano, por supuesto, puede ser signo de saludo o bien de apoyo y acuerdo. Primer libro de Crónicas 4:10, Gálatas 2:9. Poseer una mano fuerte, fíjate, por ejemplo, es sinónimo de persona poderosa. Me adelanto a este texto, porque ahí nos va a decir que la palabra hebrea que se usa para decir mano, a veces también significa brazo. Y entonces, yo recuerdo mucho que tiene como 20 años que dando cursos de historia de la salvación, encontré un texto bien bonito, súper accesible para comprender, muy bueno, de muchísimo nivel, y está gratis en internet el curso, por así decirlo. Se llama El brazo fuerte de Dios. Es, repito, curso de historia de la salvación, y el autor es Julio Alonso Ampuero, pero tiene como título ese curso El brazo fuerte de Dios. Pues evidentemente no se refiere a que Dios tenga un brazo fuerte, sino a que Dios es fuerte, porque el brazo es extensión de la misma persona, y poseer una mano fuerte, dice Tomás Parra Sánchez, es sinónimo de persona poderosa. ¿Ya viste? Eh, Josué 1:14. Mostrar algo en ella, en la mano, equivale a indicar la realidad de su dueño y la virtud, conducta o elevación moral del que la muestra. Por ejemplo, una mano vacía es de alguien engreído, como dice Deuteronomio 16, del 16 al 17, o si es una mano con un bieldo, es una mano amenazante. Fíjate nada más, ¿eh? Mano vacía, mano con bieldo, mano amenazante, en este caso, Mateo 3:12. Cuando se levanta, se jura o se bendice, y si alguien es puesto a mano derecha, es persona estimada y estimable, ¿verdad? A la diestra de Dios decimos, a la derecha de Dios, a la mano derecha del Señor. En otro sentido, la mano representa la autoridad y la responsabilidad. Por ejemplo, tenemos en Génesis 4:11 y Salmo 7:4. Vean nada más todo lo que significa la mano, ¿no? Y no es nada más así como que, pues la mano, ya ahí quedó. No, 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 para nada. Con frecuencia también el giro mano de Dios es sinónimo de su ser y su poder. Salmo 95:5, Isaías 64:8. De su capacidad de salvar y de rescatar de los peligros. La mano de Dios es la que salva, ¿verdad? Hay un canto que así se llama, La mano de Dios, que dice, hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Es la mano de Dios. Está muy bonito el canto. Creo que tiene como influencia protestante, pues está muy bonito. Entonces, la mano de Dios, dice, sinónimo de su ser y poder, de su capacidad de salvar y de rescatar de los peligros, Éxodo 13:9, 14:16, o Salmo 37:24. Incluso Juan 10:29. Pero también es signo de su juicio y de su castigo, ¿eh? Cuidadito. Deuteronomio 2:15, Hechos 13:11. También puede ser signo
como ya habíamos visto en la concordancia, de bendición y misericordia. Castigo puede ser, pero también bendición y misericordia. Es increíble, y todavía no acabamos. La mano divina también lleva a la persona a ejercer una misión o convertirla en comunicadora de su verdad. Por ejemplo, Ezequiel 1:3 o 41. Cada gesto realizado con ella tiene sentido. Al levantarse en la oración, indica el triunfo. Y si aplaude, indica alegría. Hay citas, pero prefiero pasarles el documento completo, también porque pues estoy leyendo también por partes incluso, ¿eh? Alabarse señala exención de culpa, como ya lo habíamos visto, o estado de pureza. La mano extendida es bienvenida o donante. La mano impuesta sobre alguien indica un señalamiento, un don, una consagración o también una misión. En el fondo, cuando el ser humano usa la mano o hace con ella, hace en el sentido de agarra o agarra con ella, percibe lo otro, sale de sí y alcanza al otro. Qué belleza, que cuando hablamos de la mano es una cosa tremenda, de verdad tremenda. Y no hemos acabado, y no hemos acabado porque me faltan dos para ustedes. El primero de ellos ya es muy pequeño, muy rápido, muy ágil, no se preocupen, y es de Luis Alberto Rivas. Nada más recordar que es de hecho ya un tema que lo he mencionado aquí dos veces por lo menos, y dice imposición de la mano, por ejemplo, ¿no? Ahí está ya. Rito por el que una persona delegaba a una víctima para que fuera inmolada en su lugar. Fíjate, ¿te acuerdas del famoso chivo expiatorio? Que la frase no suena muy común, muy corriente, pero es una cuestión propia de la Biblia, que se le ponía la mano al chivito y entonces ese chivito ya quedaba lleno de la culpa de nosotros y por eso se inmolaba, ¿no? Por así decirlo, y era él el que, gracias a él, nosotros ya no teníamos que andar pagando nuestras culpas. Por eso la imposición de la mano delega a esta persona, perdón, delega a una víctima para que fuera inmolada en el lugar de la persona. El derramamiento de la sangre de la víctima expiaba los pecados del que le había ofrecido, lo que estoy comentando. Pero también era un rito con el que se significaba que se delegaba o confería una autoridad. En la comunidad judía, este rito se practicaba para ordenar a los maestros de la ley, fíjate también ellos. Y la comunidad cristiana, la nuestra, heredó el gesto de la imposición de manos y lo realizó para instituir a sus ministros, otorgándoles el carisma de que capacitaba para la enseñanza y para el gobierno de la comunidad. En los evangelios, por último, se relata que Jesús imponía las manos para curar a los enfermos, para bendecir, y los discípulos realizaban el mismo gesto para otorgar el don del Espíritu Santo. De esta manera se expresaba que estaba transmitiendo una fuerza. Hombre, es una belleza hablar de la mano en la Biblia. Y para concluir nuestra exposición, rápidamente voy a hacer una lectura ahora de este texto, que de veras les digo, es un folletito, mis queridos hermanos, son apenas 100 paginitas, y yo digo 100 porque de verdad que es un folletito, 100 paginitas a media carta, es, vaya, una cosita de nada, no una cosa de nada. Pero aquí, entre los, a ver, déjame ver exactamente cuántos tiene. Tiene 51 entradas. La número 27 es la entrada justamente de, ay, ahí más o menos se ve, no se ve muy bien, yo lo estoy poniendo mal, de la mano, ¿sí? La número 27, la mano, que en hebreo se dice yad. Este texto es en hebreo. Em, en el Nuevo Testamento, creo que ya hemos escuchado bastante sobre la imposición, sobre la elección y demás, ¿no? Pero quiero que hagamos esto porque de aquí vamos a sacar nuestra reflexión final. Ya estamos terminando entonces. Y a mí me fascinó muchísimo, ¿no? Vean, dice, uno de los vocablos de la Biblia hebrea que inicialmente se referían al cuerpo humano, pero que Dios utilizó para hablarnos de sí mismo, es Yad, Y-A-D, Yad. Muy frecuente en el Antiguo Testamento. Aparece, escucha esto, aparece casi 1600 veces. Una cosa tremenda, tremenda, ¿eh? Entonces,
este texto, bueno, este término es muy importante. Significa mano y a veces brazo. Sí, yad es esta mano nuestra, derecha o izquierda, ¿eh? Instrumento precioso que puede agarrar el volante de un automóvil, dice el autor, o teclar un piano, aplaudir o apedrear al mismo que ayer era aplaudido. Manos que trabajan, manos que oran, manos que dan, manos que reciben. En su significado básico lo encontramos en el Salmo 22:17, que Jesús rezó en la cruz. Taladraron mis manos y mis pies. Ese es su significado básico, esta mano, ¿verdad? Y en otras muchas páginas de la Biblia, por mano de Urías mandó David la carta que sentenciaba a muerte al mismo Urías, porque la llevaba en su mano. El zurdo Ehud agarró el puñal con su mano izquierda, gesto que pilló desprevenido a su adversario, entre otros. Con ese sentido corporal, no puede emplearse para hablar de Dios, porque es esto, la materia que está al final de mi brazo. Porque Dios, como tal, es espíritu y no tiene manos. Pero si se emplea metafóricamente, en muchas expresiones bíblicas que hablan de Dios a nuestra manera, como si Él tuviera cuerpo humano como nosotros, ¿podría revelarse Dios de otro modo antes de la encarnación de su Hijo? Buena pregunta. Por ejemplo, la mano de Dios puede simbolizar su fuerza y su poder. Ya lo hemos comentado. En Isaías 52 pregunta a Dios, ¿acaso es tan corta, es decir, tan débil, mi mano que no puede rescatar o no tengo yo vigor para salvar? El Éxodo está lleno de expresiones que nos hablan de la mano fuerte, ahí está, y el brazo extendido del Señor para proteger a los suyos, como la gallina con sus alas, ¿no? Así también Dios, pero con sus manos. Y también Jesús usó esa comparación. Pero el poder de Dios es ambivalente. Puede servir para dar con generosidad. Por ejemplo, dice el Salmo, abres la mano y sacias a todo viviente. Y también puede servir para salvar con gesto liberador y providente. Muy bien, pero puede ser también el gesto airado de quien está en contra y amenaza o hiere a un individuo. La mano de Dios me ha herido, decía Job. Descargabas día y noche tu mano sobre mí, dice el Salmo 31. O a una colectividad, por ejemplo, en Jueces, que nos recuerda, la mano del Señor se les ponía en contra en todo lo que emprendían, tal como Él los ha dicho, en contra en todo lo que hacían. Dicen algunos aquí presentes, así es, así me pasa también. El Señor se viene en contra de mí en todo lo que hago. Pero eso no es cierto. En la actividad humana, Yad tiene también los dos aspectos. La mujer hacendosa de Proverbios 31 extiende la mano a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al pobre. Pero por otra parte, es terrible caer o ser entregados en manos del enemigo. Pero siempre será preferible, como reconoció David, caer en manos del Señor, que es compasivo, antes que caer en manos de los hombres. Segundo libro de Samuel 24:14. ¿Se imaginan que podamos evangelizar hasta con nuestro mismo cuerpo y que podamos decir que esta mano que nosotros la hemos tenido todo el tiempo y la hemos dado por supuesto, nos puede ayudar a entender a Dios? ¿Se imaginan que podamos entender que esta mano se puede extender y compartir o puede también apartar a otro y decirle, hasta un lado? Esta mano puede acariciar, pero también puede golpear. Nuestras manos, entonces, no son únicamente ese fruto de la evolución con un pulgar opuesto que hace que nosotros hayamos avanzado tan tremendamente comparados con los animales. Es cierto, este pulgar en nuestra mano es una cosa increíble, una pinza de precisión, como dicen algunos antropólogos, pero esta mano también nos habla de Dios. Esta mano, recuerdo que hace un par de años el Papa Francisco nos enseñó incluso orar con la mano, orar con cada uno de los dedos de la mano, y así hacía uso de estos dedos para decirnos una cosa tan sencilla como orar por todos y por cada uno de los que están cerca de nosotros. Increíble que con una sola, con un pequeño
instrumento, por así llamarle ahora, del cuerpo humano, podamos encontrarnos con Dios, podamos hablar de Dios y también podamos tener una experiencia con Él. Es increíble, ¿por qué? Porque nunca la hemos visto así. Pero si el día de hoy aprendemos a llegar un poquito más allá, empezamos a ver nuestro cuerpo como esa naturaleza perfecta que nos habla de Dios como un libro, casi a la altura de la Sagrada Escritura, aunque no en la inspiración, pero sí en la creación, sí en el origen, nos podremos llegar otra vez a escuchar a Dios. Escuchar en un sentido metafórico qué es lo que Él nos está diciendo. ¿A través de qué? De una pequeña mano. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.